Vale, Sí, de Israel lo que tenemos es, en este caso no tenemos una imagen para dividir, ¿no? Todas las partidas, em, pero bueno, es un paquete de unos 27.000 millones y aquí la mayor parte sí que va para Israel. Hay algunas partes que van, por ejemplo, en temas de contraterrorismo y operaciones de paz multinacionales de Estados Unidos, pero una parte muy importante va, por ejemplo, a la cuestión de rellenar los sistemas de defensa de Israel, es lo que viene a ser Iron Dome, Iron Beam, creo que principalmente son así también la onda de David, por ejemplo. Aquí buena parte del paquete son alrededor de casi 10.000 millones. Esto es una parte bastante grande. Y bueno, esto permitirá a Israel pues mantener un sistema que es muy caro. Estamos hablando de que los proyectiles de estos sistemas suelen costar alrededor de 1 o 2 millones cada proyectil. Para normalmente interceptar, ¿no? Drones o cohetes que tienen una manufactura, pues evidentemente muchísimo más barata. Estamos hablando de que ese tipo de sistemas, quizá un dron te puede costar de ese tipo en rangos de miles de dólares, ¿no? Quizá estamos hablando de 50.000 dólares o quizá un poco cifras más altas, pero no estamos hablando de millones de dólares por cada unidad. Entonces, bueno, son sistemas muy caros, normalmente a veces bastante criticados por ser defensas muy fijas que pueden ser fácilmente saturadas bajo un uso de la cantidad por encima de la calidad, ¿no? Pero bueno, es el sistema principalmente bajo el cual sigue operando Israel y es crítico para mantener ahora mismo, como hemos visto, por ejemplo, en el ataque de Irán recientemente, ¿no? Que si se ha conseguido tal éxito, tal tamaño de éxito por parte de Israel ha sido, por una parte, gracias a sus aliados, evidentemente, sin lo cual no habría sido posible, pero en buena parte por sus propios sistemas de defensa, tanto los Arrow como la Onda de David como la Cúpula de Hierro. Después tenemos otras partidas que van en cuanto a compra de armamento, ¿no? Lo que viene a ser que puedan comprar dentro del propio sistema la industria de defensa estadounidense, ¿no? Que son alrededor de unos 4.000 millones, más o menos, que básicamente es el programa de financiación militar extranjera, bajo ese concepto, ¿no? Eh, y aquí, pues bueno, entra bastantes. Israel no tiene tantas restricciones como Ucrania. Esto es importante porque Ucrania hay muchos tipos de armamento a los que no puede acceder. Por ejemplo, digamos, aviación. A Ucrania no se le permite comprar F-35, digamos. Al menos Estados Unidos no ha puesto ese tipo de armamento sobre la mesa. También porque requiere un tipo de entrenamiento, ¿no? Que necesita mucho tiempo. Entonces, Ucrania, por ejemplo, sí que está buscando adquirir F-16, digamos, a través de otros socios de Europa, pero se encuentra con bastantes restricciones, por ejemplo, pues eso, para adquirir algunos otros tipos de armamento. También, por ejemplo, con el tema de los Taurus, etcétera. Entonces, Israel en este sentido, en general, en los acuerdos que tiene con Estados Unidos, tiene muchísima más libertad. También, por ejemplo, en lo que decía antes, de comprar fuera de la industria militar estadounidense. En este paquete no lo sé decir, pero por ejemplo, Estados Unidos da de ayuda militar a Israel anualmente, esto es anualmente siempre, unos 3.800 millones de dólares. Y dentro de ese programa es el único país que no tiene el nivel de supervisión que tienen otros países. Por ejemplo, Egipto también recibe una cantidad bastante considerable, es el segundo país del mundo que más ayuda militar recibe de Estados Unidos, después de Israel. Y la diferencia en este sentido es en dos ejes. Por un lado, el hecho de que normalmente el resto de países reciben en paquetes su ayuda, es decir, trimestralmente, no lo reciben de golpe, mientras que Israel sí. Israel, cuando se aprueba, por ejemplo, se aprobó justo antes de este paquete el paquete anual de 3.800 millones a finales de marzo.
y ese paquete Israel lo recibe de manera inmediata. Es un cheque que tiene y que puede utilizar, además, que este es el otro eje, puede utilizarlo no solo la industria militar estadounidense, sino que parte de él lo puede utilizar para comprar en otros lugares o incluso para reinvertir en su propia industria. Y esto es bastante importante porque la industria militar israelí es un eje central de la propia economía y no se podría sostener sin esas ayudas de Estados Unidos. En general, esos son los principales, es decir, la parte de ayuda militar como tal y la parte de los sistemas de defensa antiaérea, como decía, cúpula de hierro, onda de David, etcétera. Y después hay algunas otras partidas, por ejemplo, cuestiones humanitarias. También hay, por ejemplo, incluso para Palestina, ayuda humanitaria para Gaza, para Cisjordania. Pero bueno, eso son partidas mucho menores, ¿no? Quería aprovechar para que antes se me ha pasado para agradecer a Dulcinea Loreto por el Prime, ¿no? Que recordad que el Prime lo tenéis que como dice, autorizar todos los meses, es decir, eso se renueva todos los meses para que no, que si lo renováis, lo suscribís una vez, os tenéis que renovar al mes siguiente, es un poco así manual, pero bueno, para que os veáis, pero bueno, para eso es gratis también. Y a Leon Thorps también por el Prime, y que no sé si se ha suscrito a alguien más, porque me parece 924, pero bueno. Tenéis ahí el QR que me ha puesto Edu muy amablemente para las suscripciones, etcétera, a nuestra web y tal. Y también me comentan por el pinganillo que justo se va a acabar ya en un poquito más de 24 horas el descuento de 30% en los planes anuales, básico y premium, ¿no? Que tenemos pues eso, hasta el 22 de abril. Pues eso, que si queréis gozar de no estéis suscritos a la web y queréis gozar de ese descuento, pues lo tenéis ya y se va a acabar, pues nada, pues en breves. Os lo recomiendo si os gusta pues nuestro contenido, en las newsletters que os mandamos. Luego tenéis los artículos y el premium, pues tenéis los seminarios que pues, mi compañero Ángel ha hecho hace poco el de conflicto israelí-palestino, pero también hay uno sobre la ruta de la seda, hay otro sobre el espacio postsoviético, otro sobre el Sahel y próximamente habrá más. O sea, quiere decir que si os suscribís al premium podéis tener acceso a todos los seminarios. Y nada, eso, os recuerdo que se acaba ya el descuento y yo creo que es una buena oportunidad de querer, pues bueno, suscribirse a nuestra página, ¿no? Que al final es así como sobrevivimos, no gracias a ninguna empresa, ni partido político, ni medios de comunicación, ni nada, todo por vosotros que nos apoyáis, todo nuestro público y bueno, que al final vosotros hacéis posible que siga adelante estando la guerra y este proyecto siga siendo profesional y vaya mejorando poco a poco, ¿no? Si quieres podemos comentar, Ángel, el tema de... Ah, mira, Lord Dragali, muchas gracias por la suscripción de nivel 1, de 8 meses, muchísimas gracias. Podemos comentar, como digo, antes has mencionado la cuestión de la ayuda humanitaria a Palestina, porque es verdad que dentro de esa ayuda no está la UNRWA, que sigue vetada por Estados Unidos. Sí, porque el anterior paquete que se aprobó, ¿no? Que incluía esa ayuda militar para Israel de 3.800 millones, que es la ayuda anual que pone siempre como fondo Estados Unidos para Israel, incluía dos disposiciones muy interesantes, que es la cuestión de que no se va a enviar ningún tipo de ayuda militar a Ucrania hasta 2025, ¿no? Y de hecho también se estaba negociando para intentar ampliar esa prohibición durante más tiempo. Pero bueno, es decir, ahora mismo Estados Unidos hasta 2025 es decir, está comprometida jurídicamente a que no puede enviar ayuda a la UNRWA. Y eso es muy importante porque la UNRWA es una organización esencial, no solo para enviar ayuda a Gaza, sino para que otras organizaciones manden ayuda a Gaza, porque es la que tiene trabajadores sobre el terreno y la que puede ejercer efectivamente de distribuidora. Es decir, había bastantes veces, ¿no? Bueno, sigue ocurriendo el hecho de que Israel saca fotos de que hay mucha ayuda humanitaria en la frontera, ¿no? Y dicen, no, es que el problema es que esta ayuda no se distribuye. Y se están quejando de que no llega ayuda y hay ayuda de sobra. ¿Vale? El problema no es ese. El problema es precisamente la distribución. Porque no hay cómo distribuirla. Porque si tú matas a quien intenta distribuirla, es decir, a la policía civil, a los funcionarios, y no permites a la UNRWA entrar, y cuando entra, porque trabaja con esa gente,
los marcas como objetivos, como pasó con War Central Kitchen, pues evidentemente no hay manera de distribuir la ayuda y la ayuda se queda donde está. Eso es lo que ocurre. También, por ejemplo, es algo bastante curioso y es algo que se utiliza un poco para manipular estadísticas, ¿no? La ayuda no entra de golpe. Quiero decir, por ejemplo, en Egipto, lo que ocurre, y esto es un requerimiento que impuso Estados Unidos, perdona, que impuso Israel, es que el que lleva el camión de ayuda humanitaria, ¿no? Un egipcio, en el lado egipcio, ¿no? Lo lleva a un punto designado. Desempaca la ayuda, ¿no? La tiene que sacar toda del camión y la deja en una zona designada que es un poco tierra de nadie, ¿no? Entre Gaza y Egipto. Ese lugar designado, que es como un punto logístico, está requerido por parte de Israel que el repartidor egipcio no puede entrar a Gaza, tiene que dejarlo ahí. Y para que alguien de Gaza, y tiene que entrar otra persona de Gaza, ¿no? Es decir, otra persona con un camión, un trabajador de Gaza, un palestino, tiene que entrar e ir a ese punto logístico a recoger esa ayuda. Es decir, hace falta hacer un doble trámite. Y ese doble trámite además también exige que cuando los palestinos entran a recoger la ayuda, no puede haber ningún egipcio. Por lo tanto, requiere todo ese trámite burocrático y además requiere que haya presencia israelí, es decir, requiere que haya un funcionario, ¿no? Militar allí para que certifique ese proceso, para que esté, básicamente, por así decir, la cabina abierta. Lo que pasa es que por la noche se cierra, es decir, por lo tanto, imagínate que tarda todo el día que esto pasa bastante habitualmente, tarda todo el día en llegar la ayuda en camiones de Egipto y en que se baje de los camiones y se deje en el almacén. Y cuando es de noche, esa ayuda se queda en el almacén y no va a Gaza, no va a los palestinos, sino que se queda esperando para que al día siguiente por la mañana puedan entrar los trabajadores palestinos, la metan en los camiones de nuevo, la saquen de todo el almacén y la introduzcan dentro de Gaza. Eso significa que después, en las estadísticas, Israel dice lo siguiente: han entrado no sé cuántas toneladas de ayuda humanitaria, no sé cuántos camiones, pero no han entrado ese día, han entrado al día siguiente. Por lo tanto, hay un retraso y eso es una manipulación de las estadísticas y de realmente de lo que está ocurriendo. Y eso es una manera que tiene Israel de retrasar los envíos de ayuda y de empeorar la situación realmente. Y esto es bastante importante. También una de las cuestiones que más tratando no solamente que tiene que ver con esta ayuda de Estados Unidos a Israel, es que las recientes tensiones con Irán, las tensiones con Hezbollah y luego la campaña militar en Rafah, que decir que al final todo este paquete de ayuda a Estados Unidos e Israel es una muestra del apoyo muy importante, no solamente contra Irán, no solamente contra Hezbollah, de apoyo militar que es importantísimo para Israel, para poder defenderse de, como he dicho, de Irán, para poder seguir su campaña contra Hezbollah y para que haya una operación militar en Rafah. Es decir, esto también puede ser un apoyo tácito, si no es que ya ha existido, de Estados Unidos a Israel para que realice su operación militar en Rafah. Y de hecho, el liderazgo israelí ya ha dicho que va a aumentar las operaciones militares dentro de la franja de Gaza contra Hamas. Que esto puede ser que después de la Pascua judía, de las fiestas, se produzca finalmente la operación militar en Rafah, que puede ser pues una matanza de palestinos, evidentemente. Sí, sí, todo indica a que el periodo de festividades se va a ser un periodo de impasse, ¿no? En el cual se va a esperar para que Israel inicie sus operaciones, pero ya está preparando el terreno. Todo indica eso porque han vuelto a bombardear, y esto se está diciendo dentro de Gaza, con la intensidad que se bombardeó, por ejemplo, en invierno. Es decir, que se está recrudeciendo, ¿no? Los ataques de Israel en una clara preparación del terreno para esa ofensiva militar sobre Rafah. Esa ofensiva militar de Rafah, como dices, lo más seguro es que se dé cuando termine la Pascua, que empieza mañana, ¿no? Mañana es el Pesach, que es el primer día de la Pascua judía, y acaba el 30 de abril. Es decir, es una semana, 30 de abril, 1 de mayo, que es martes, ¿no? Martes, miércoles. Termina la Pascua y es verdad que tenemos algunos... ¿Sí? Martes. Martes 30, 1, miércoles. Vale, sí. Tenemos algún día más importante dentro del mes de mayo después y que son festividades de peso dentro de Israel, pero ya no va a haber
digamos, la necesidad de que los soldados se vayan a su casa como durante la Pascua, que es un momento que sí que de reunión, ¿no?, dentro de las familias judías y que tiene una significación muy importante dentro del ámbito cultural y religioso. Tenemos, evidentemente, el Día del Holocausto, pero que es un día más de recuerdo, ¿no? No tanto de festividad y de ir a comer, no tiene ese carácter, sino que es más de celebración nacional, ¿no? De mantener ese recuerdo. Es el Día del Holocausto que, a diferencia de en Europa, se celebra el 6-7 de mayo, si no recuerdo mal, o 5-6, y después tenemos el Día de la Independencia, que es el 14 de mayo. Pero que son fiestas seculares, ¿no? No son fiestas religiosas. Entonces, no hay esa necesidad de que los soldados vuelvan a la reserva, de que los soldados dejen el uniforme, ¿no?, y se vayan a sus casas. Entonces es en ese momento, ¿no?, a partir de mayo, donde todo indica que es cuando se dará esa operación militar de Israel. Y precisamente, como decías, esta ayuda militar es lo que le puede permitir a Israel tener las capacidades para hacerla, de cierto modo, ¿no?, con confianza, ¿no?, de que va a tener suficiente armamento, ¿no?, va a tener suficientemente llenos los almacenes para afrontar las dificultades que puede suponer, imaginemos, ¿no?, una apertura de un segundo frente, en el caso de que la situación con Hezbollah continúe escalando, ¿no?, que es un frente que hay que tener muy en cuenta, que lo de Israel aparentemente se ha cerrado, lo dirán, aparentemente se ha cerrado, pero, por ejemplo, yo creo que en Hezbollah la situación ahora mismo es mucho más sensible, ¿no? De hecho, las últimas semanas hemos visto ataques importantes de Israel sobre Hezbollah, acabando con varios comandantes importantes, o un comandante importante, no recuerdo, pero quiero decir que bajas sensibles en todo caso para Hezbollah. Y luego Hezbollah atacando, creo recordar, bases militares israelíes. Han causado también decenas de bajas, bueno, o 14 bajas, creo que era la cifra, o 17 bajas, heridos, no sé si había muertos. Quiero decir, sigue estando la cuestión. Y yo personalmente pienso, o sea, después de lo que ha ocurrido con esa crisis, ¿no?, directa entre Irán y Israel, es que Israel, por una parte, a lo mejor buscaba volver a tener ese crédito internacional del que gozaba, ¿no?, por la cuestión de Gaza, que había perdido tras meses de campaña en Gaza, la cuestión de los cooperantes asesinados del World Kitchen de José Andrés, y que quería volver a tener la iniciativa en sentido, volver a tener ese crédito internacional, sobre todo de Estados Unidos, ¿no?, para por una parte terminar lo que se había empezado en Gaza, con la cuestión de la operación militar en Rafah, y luego también para ir a por el Líbano. O sea, es decir, para hacer la operación militar en Hezbollah, y luego ya se vería si pudiese haber otra, digamos, otra escalada con Irán, porque yo personalmente pienso que ha terminado esta escalada, por así decirlo, pero va a haber más, porque la cuestión y el statu quo en Oriente Medio es el que es, y no parece que las dinámicas vayan a mejor, sino a peor, en este caso. Claro, es decir, lo que ha habido una alteración de las normas con las cuales se funcionaban Israel e Irán, ¿no? Que en ese sentido es un cambio de paradigma porque Israel e Irán llevaban a cabo su enfrentamiento, ¿no?, mediante medios delegados, ¿no? Lo que viene a significar este concepto de guerra proxy, ¿no? Medios delegados, es decir, secundarios, no directos, aunque es verdad que en esa relación Israel sí que solía utilizar más medios directos que Irán, pero normalmente sin reclamarlo, ¿no? Un poco como ha sido ahora. Entonces, eso es lo que ha cambiado el ataque de Irán. El ataque de Irán, como ellos han dicho, es un intento de cambiar la ecuación, la relación de poder entre ambos estados, en el cual ahora Teherán lo que viene a decir es: yo voy a responder directamente a los ataques contra mis intereses. Es verdad que no lo hemos visto cumplido con este último ataque, pero no es un retroceso, no es una cesión por parte de Irán completamente, porque lo que han hecho es intentar, ¿no?, meterlo debajo de la alfombra, ¿no?, desmentir y decir que ha sido un ataque menor, un ataque con drones desde dentro y por parte de la oposición, no por parte de Israel con misiles. Entonces, por lo tanto, al final, y además por el hecho de que el ataque de Israel no ha sido tan significativo como el iraní,
y no ha sido reclamado, seguimos en una situación de incertidumbre, ¿no? Por así decir, en una caja negra en la cual aún no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado y el nuevo equilibrio dentro de escalada que aún está por decidirse realmente. Y en buena parte eso puede depender de qué ocurra con Hezbollah, porque Hezbollah, bueno, evidentemente es un ente autónomo, tiene sus propios objetivos, sus propios intereses, pero sí que sigue dentro de esta idea del eje de la resistencia, ¿no? Que está vehiculado en buena parte por ciertas concepciones principalmente ideológicas, en el sentido de que Hezbollah ha repetido varias veces el hecho de que para ellos Irán es la cabeza, ¿no? Irán es, bueno, en inglés se decía mothership, ¿no? Y por lo tanto es quien determina qué es lo que hay que hacer. Y en ese sentido, Hezbollah es una carta, ¿no? Para Irán en esa guerra, pero es una carta que se puede utilizar, no se puede utilizar todo el rato, ¿no? Supone, es decir, Hezbollah tiene un gran arsenal, ¿no? de misiles y tiene una gran capacidad que realmente puede saturar los sistemas de defensa israelíes. Pero de momento Irán no se ha decidido por utilizar eso. No se ha decidido porque a no ser que haya una situación en la cual los intereses vitales de Irán están en juego o los propios intereses vitales de Hezbollah, es decir, que esa propia organización pueda verse amenazada en su existencia, digamos con una operación por parte de Israel como la que se está planteando, se está poniendo sobre la mesa, que por ejemplo la oposición en ese sentido está empujando, está haciendo sangre políticamente al gobierno de Netanyahu. Por ejemplo, decía Yair Lapid, que es el líder de la oposición, para septiembre, ¿no? Para cuando se cumpla, cuando empiece el curso escolar, ¿no? Y prácticamente se cumpla un año del 7 de octubre, para que se vuelva a esa normalidad dentro de Israel, los ciudadanos de Israel tienen que poder volver al norte. Hay que recordar que entre 60.000 y 80.000 israelíes han sido desplazados del norte de Israel por la situación bélica, ¿no? Y están en refugios, ¿no? En zonas pagadas por el Estado, hoteles, y eso supone un gasto, ¿no? Importante para el Estado y que se quiere resolver y que ahí hay una presión política. Y eso, en lo que se está introduciendo, es una presión para que haya una operación, digamos, análoga como mínimo a la operación del río Litani, ¿no? La operación de 1978, que fue la intervención de Israel en la guerra civil, la primera intervención en la guerra civil libanesa, y que supuso crear ese colchón que hoy en día ocupa nominalmente la UNIFIL, ¿no? Que es la operación de la ONU para mantener la paz entre Hezbollah e Israel. Pero que también perfectamente no sería extraño que, digamos, se planteara una operación del tipo Operación para Paz para Galilea, que es la operación que se dio en 1982 y que llegó a Beirut y que supuso un asedio muy importante y que Israel prácticamente lo que trató en ese momento fue de crear un estado títere en el Líbano. Para terminar con este bloque ya de Israel y ya comentar, ya para determinar la cuestión del apoyo a Indo-Pacífico, te quería preguntar porque es algo que nos han preguntado bastante y que yo he teorizado un poco también a raíz también de lo que tú dices, es sobre, bueno, primero de todo, te voy a preguntar, el 15 de mayo, que nos pregunta TIC, que ya que es una de las principales mecenas de este canal, va a tener prioridad. El 15 de mayo es la Nakba. ¿Qué pasará? ¿Crees, Ángel, que será algo diferente, sorpresivo? Y en función de esto, después de Gaza, ¿va Cisjordania? Es una de las cosas que yo creo que nos podemos plantear de cara al medio plazo en la región, ¿no? No sé qué opinas tú, te dejo ahí las dos cuestiones y ya con eso cerramos este bloque. Sí. Bueno, en primer lugar, aquí hay que tener en cuenta que en Cisjordania también hay actores, ¿no? Es decir, que la propia sociedad palestina en Cisjordania también es decisiva a la hora de ver si hay una escalada o no. Porque, por ejemplo, tuvimos el periodo del Ramadán, ¿no? Que es un periodo que suele ser tenso en Israel y en Palestina por la cuestión del acceso a los lugares religiosos y las restricciones que impone Israel. Y si en buena parte no hubo una escalada, no fue
Es decir, fue por una parte porque Israel procuró evitar que Ben-Gvir y estos sectores, ¿no? Que controla el Ministerio de Seguridad Nacional, estos sectores más extremistas, que lo que pretenden es inflamar una guerra más grande, los pusieron, ¿no?, más en control y evitaron que hiciera una situación en la cual pues hubiera una escalada, ¿no?, y se provocara a los palestinos a que se iniciaran protestas o enfrentamientos civiles, ¿no?, de huelgas, por ejemplo, digamos, o pues eso, lanzar piedras, cócteles Molotov. También fue una cosa de los propios palestinos, de la propia sociedad civil palestina, de las zonas de la zona de Cisjordania. No hay apetito para una guerra. Es decir, los palestinos no quieren de Cisjordania no quieren sufrir el destino de lo que están sufriendo los de Gaza. Y eso informa sobre el comportamiento que está habiendo por parte de los palestinos de Cisjordania. Entonces, yo creo que eso no ha cambiado fundamentalmente. Es decir, no hay motivación ahora mismo para iniciar, digamos, una intifada, una protesta, un desafío a la autoridad israelí en el ámbito, ¿no?, de Cisjordania, ya sea en el caso de Jerusalén, como fue durante el Ramadán, que digamos que era el flashpoint, ¿no?, el lugar de posible crisis, como ahora en general en la cuestión del recuerdo de la Nakba, que es verdad que es un momento importante y es un momento que genera tensiones, ¿no?, evidentemente, por la supresión del derecho a la protesta por parte de Israel, de la ocupación militar. Pero, es decir, no ha cambiado fundamentalmente la situación desde Ramadán y por lo tanto no creo que vaya a ocurrir nada de relevancia el 15 de mayo si no cambia nada sustancialmente, ¿no? Eso por esa parte, ¿no?, ese aspecto. Después tenemos la cuestión del futuro de Cisjordania, que en buena parte va a depender de lo que ocurra en Gaza. Y en ese sentido, pues es difícil hablar de qué va a ocurrir sin saber antes qué va a ocurrir en Gaza. Es decir, si en Gaza se da, efectivamente, como se está apuntando, ¿no?, una limpieza étnica, es más probable que después eso ocurra en Cisjordania. Es decir, Gaza ha tendido a ser el lugar más de resistencia, de mayor protesta contra Israel, que ha generado mayores problemas porque hay una concentración de población en un espacio menor y tiende a ser una olla a presión. Y por lo tanto, si Israel consigue remover ese obstáculo, ¿no?, consigue quitarse de en medio ese problema de manera definitiva, le va a ser más sencillo aplicar la misma política dentro de Cisjordania. Aunque evidentemente eso sí que cambiaría el cálculo de situación. Es decir, si se da una limpieza étnica en Gaza de manera efectiva, el cálculo dentro de los propios líderes palestinos en Cisjordania va a cambiar. Entonces, yo creo que precisamente en Cisjordania es donde los líderes israelíes apuntan más a la posibilidad de la anexión y de quitar territorio y de continuar la colonización, porque es donde les interesa, donde tienen esa reclamación bíblica, más mesiánica. Y en Gaza no tienen tanta esa historia. En Gaza han vivido judíos durante muchos años y hubo buenas relaciones durante muchos años hasta que se dio la Nakba, etc. Pero la situación actual yo diría que en Cisjordania hay una política mucho más clara y constante, ¿no?, de ese propósito por parte de un amplio sector dentro de Israel. Pero es verdad que ahora mismo es en Gaza donde está concentrada esa fuerza y donde existe un mayor peligro inmediato. Pero bueno, es decir, como digo, creo que determinar de manera exacta qué es lo que va a ocurrir, eso no,